Bueno, bienvenidos a un programa más de Más 54 Código País, al ciclo Conversaciones que tenemos todas las semanas. Hoy tenemos el lujo de tener a la entrevistada de hoy, que es una de las escritoras e investigadoras más talentosas de la Argentina. Se doctoró en Letras por la Universidad de Buenos Aires, fue investigadora del CONICET, es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, donde también es profesora titular de la misma. Entre otras muchas cosas que hoy vamos a conversar. Bienvenida María Rosa Lojo, gracias por estar con Más 54. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan hermosa. Bueno, gracias. María Rosa, tenés una carrera, un talento, mucha producción literaria, mucha investigación. Para empezar y ordenarnos, yo quería preguntarte, bueno, vos sos hija de inmigrantes, vamos a empezar un poquito por la infancia, sos hija de inmigrantes españoles. Tu papá era republicano y se vino a la Argentina, bueno, a causa de la Guerra Civil Española. Sí, se vino en los años de posguerra, sobre todo cuando se convenció de que los aliados no iban a ayudar a España a zafar de la dictadura franquista. Eso, bueno, fue una gran desilusión que tuvieron muchos que habían luchado contra Franco. Y él tenía dos hermanos acá, ya instalados en Argentina. Toda la historia de mi familia está relacionada con las idas y vueltas a América y la vuelta a España, de las dos ramas. Es bastante curioso. Mi tío Ramón, que era el mayor de una familia muy numerosa, mi tío paterno Ramón, había emigrado muy joven, pero había nacido en la Argentina, porque mis abuelos paternos, Ramón y Rosa, se conocieron acá en Buenos Aires. Les fue bastante bien, pero luego, bueno, mi abuelo sobre todo, y la abuela también, supongo, se empezaron a sentir muy tironeados por el deseo de volver a Galicia. Y volvieron porque a mi abuelo Ramón, dentro de la cultura rural gallega, le tocó la mejora, que es una institución muy antigua que consistía en elegir los padres elegían a un hijo o a una hija, que se iba a quedar con ellos, a cargo de ellos también, cuando envejecían, y se le daban a ese hijo o hija la casa familiar, que no se vendía, la casa se heredaba, tenía una condición bastante sagrada la casa familiar, sí. Y la mayor parte de las tierras. Galicia es chiquita, tiene un paisaje muy bello, pero en cuanto a sustentación no daba mucho. Entonces, es una cultura de minifundios, así que muchos gallegos emigraban por esa razón, muchos de la zona rural. Además era una sociedad bastante oprimida por el centralismo castellano, cargada de impuestos que tenían que pagar los propietarios rurales, porque existían los viejos foros señoriales. Bueno, el caso es que mi abuelo Ramón, tentado por esa posibilidad también de instalarse con los padres, volvió a Galicia. Pero después los hijos emigraron. Mi tío Ramón emigró joven, vinculado antes de la Guerra Civil, y mi tío Juan tuvo que emigrar a causa de la política, porque estaba suscrito a una revista llamada Cultura Proletaria, que no era demasiado significativa ni importante, pero bastó para que los nacionales, los franquistas, lo buscaran, lo fueron a buscar a la casa y zafó de que lo mataran, pero bueno, luego se escapó, decidió huir a Buenos Aires y logró hacerlo cruzando la frontera de manera clandestina, llegó a Portugal y de Portugal se fue a Buenos Aires, donde podía llegar sin problemas porque él tenía ciudadanía argentina por haber nacido en el país. Entonces mi papá lo que hizo en la posguerra civil fue reunirse con los hermanos. Gracias a eso vino por el mecanismo que había de la llamada, el reclamo, que es, bueno, también un hecho histórico en la inmigración. Estaba reglamentada y bueno, llegaban los inmigrantes también que eran reclamados o llamados por sus parientes instalados acá. Por eso se habla de las cadenas migratorias, ¿no? Y mi mamá vino por otro lado, también tenía un pariente, un tío, que estaba instalado en Buenos Aires, había sufrido hechos muy traumáticos durante la Guerra Civil, a ella le tocó estar en Madrid sitiada durante la época de los años, bueno, del
de la guerra misma, le tocó todo el sitio de Madrid, que me dejó una impresión tremenda escuchar los relatos, ¿no? Yo era muy chiquita y escuchaba a mi abuela y mi mamá en la cocina cuando comentaban lo que habían pasado en el sitio de Madrid, y con la imaginación de los nenes, que es antropomórfica, me imaginaba al hambre del sitio de Madrid como una especie de monstruo que se comía a la gente. El hambre del sitio de Madrid hacía desaparecer a las personas, ¿no? Así que, bueno, los dos tenían su historia de pérdidas. Cuando escribiste Árbol de Familia, no solo contar historias de familia, sino también, obviamente, de muchos inmigrantes europeos. Tiene que ver Sí, de muchos europeos, sí. El comenzar nuevamente, bueno, lo que estás relatando, que, bueno, sucedió con las grandes olas migratorias. Sí, a mí me asombró mucho, porque esa historia me salió de adentro, de lo más profundo. Yo no sabía si iba a interesar a otras personas que no compartieran quizás esa historia que es muy local aparentemente, pero resulta que también es muy universal. Porque, bueno, la última experiencia que tuve alucinante fue que se tradujo en Bulgaria. Y me llamaron de la Radio Nacional de Bulgaria, con la traductora mediante, por supuesto, para que les hablara del libro. Y bueno, todas las culturas que han tenido migraciones, y creo que son todas las culturas humanas en un momento u otro que han tenido migraciones, y las del siglo XX fueron tremendas por las guerras, creo que se pueden sentir identificadas perfectamente, ¿no? con las experiencias que se narran ahí. Claro, y sí, porque como decís vos, en todo el mundo. Es una pregunta que se me ocurrió ahora. ¿Vos pensás un poco porque vos conocés muy bien la universidad pública, ¿pensás que nos está haciendo falta un poco más de conocimiento, ¿cómo decir?, intrínseco de nuestro país? O sea, yo me acuerdo cuando fui estudiante me acuerdo que vino una chica alemana y se sorprendió porque me dijo, ¿sabés qué? Se estudian los mismos autores que estudiamos en Alemania. Yo pensaba encontrarme con otra cosa. ¿Ves un poco de eso hoy o hay una posición más sudamericanista, de ver, por lo menos, no sé, por eso te pregunto en letras o en las carreras en general humanísticas? Bueno, en lo que es las materias de la carrera de letras, las argentinas son muy fuertes, también sí. La latinoamericana. Yo creo que sí hay un enfoque muy puesto sobre el país y sobre Latinoamérica. En el campo teórico no lo sé. Sí, es cierto que nosotros tendemos a tomar como modelo autores europeos, también autores de la academia estadounidense, pero más los europeos. Es un poco inevitable eso, sí. Pero bueno, hay otras corrientes posibles de pensamiento menos exploradas. Ahora, últimamente, no sé, me parece que estamos orientándonos hacia un pensamiento que incorpore más autores latinoamericanos. Pienso en el éxito que ha tenido Rita Segato, por ejemplo, dentro de la Academia Argentina, que bueno, viene de nosotros y de la cultura sudamericana. En una época, por ejemplo, en que a mí me interesaban mucho autores, yo empecé a estudiar bastante tempranamente a Murena, que me parece un pensador muy brillante, y también en esa época me interesó especialmente Rodolfo Puig, en mis años de formación, pero estaba bastante sola, ¿eh? No era algo que estuviera en el centro del pensamiento académico, era una cosa marginal. Sí, es verdad. Bueno, quería contar un poquito también para que la gente sepa y también el público más joven. Vos tenés muchísimos libros publicados, yo acá voy a nombrar algunos, que bueno, 4 libros de microficciones, líricas, poemas en prosa compiladas en Bosque de Ojos de 2011, La pasión de los nómades, que ya vamos a hablar, La princesa federal, Una mujer de fin de siglo, Los libres del sur, Finisterre y Árbol de familia, Todos éramos hijos, entre tantas otras obras que tenés. La pregunta es, con esta vasta producción literaria, ¿cuál es la clave, sobre todo para los escritores más jóvenes, para ser constante en la escritura, en la producción? Y te tiene que gustar. Yo creo que soy una adicta. La verdad que va más allá de mí, ¿no? Más allá de mis proyectos voluntarios, no puedo evitarlo. En algún momento me acuerdo que una de esas preguntas que te hacen siempre, ¿por qué escribe? Y digo, termino contestando porque no lo puedo evitar. Claro. Estoy siempre buscando algún proyecto que dé sentido a lo que hago, no sé, cuando me embarco en un proyecto literario me cambia el estado de ánimo,
me sube la intensidad de la vida. Es como, bueno, como dicen en España, un colocón. Me da el colocón. Claro, colocón. Pero la disciplina esa que uno tiene que tener en la constancia, ¿cómo la manejas? Esa disciplina que uno tiene que tener, una cierta disciplina más allá del entusiasmo, para ordenarse, para... Y bueno, yo siempre fui también investigadora, y un investigador sin disciplina no existe. No existe. Es la única forma es que te apasiona algo y le seguís la pista y le seguís la pista. El trabajo que yo hice además como investigadora tiene mucho que ver con lo detectivesco, porque en una etapa, sobre todo cuando me dediqué sobre todo a dirección de proyectos, empecé a trabajar con ediciones críticas. Y la edición crítica es un verdadero ejercicio de investigación casi policial, porque, bueno, vos tenés que, primero, ves todas las diferentes capas en que se fue escribiendo una obra, no solamente lo que quedó, lo que el autor decidió publicar, sino que si podés, vas hacia el pasado, a ver cómo se gestó la obra. Eso incluye la edición crítica. Después tiene montones de notas. Cada obra está llena de pequeños misterios, de huecos, de informaciones que no están y que el editor las proporciona y que no salen así nomás en la Wikipedia. Realmente algunas hay que buscarlas muchísimo y te permiten entender mejor la obra y desde dónde se escribió. Te dan claves de época, te dan claves de escritura, en la cuestión de los epígrafes, por ejemplo, que tienen los capítulos. Bueno, todo eso requiere una enorme constancia, pero que no es forzada, porque te despierta tanta curiosidad que no lo podés dejar. Y con los textos literarios que yo escribo como autora, también me pasa lo mismo. La escritura es un descubrimiento, no es algo que vos ya sabés, porque si ya supieras, ni lo harías, es algo que vas descubriendo a medida que lo haces. Entonces, ese afán de ver qué viene después y cómo resuelvo esto, y pensar en los personajes y la historia que tienen, no lo podés abandonar. Ahora, bueno, yo en la pandemia terminé un libro que tenía atrasado hacía mucho, un libro que es como una continuación, pero diferente, de una obra que se publicó hace ya 20 años, parece mentira, no puedo creerlo, pero bueno, Historias ocultas en la Recoleta, un libro de cuentos que tuvo mucha difusión y que la característica de esta obra es que todos sus personajes están enterrados en el cementerio de la Recoleta. En ese momento trabajé con un historiador que colaboró con la investigación histórica y figura como coautor, que es Roberto Elizalde. Este otro libro que hice, lo hice yo sola, y también trabajo con personajes de la Recoleta, algunos que ya aparecieron en mis libros, como los hermanos Mansilla, Guillo y Eduarda, como Victorio Campo, etc. Pero lo que se propone no es solamente ir para atrás, sino hacia adelante. Se llama Así los trata la muerte. Y la idea es imaginar qué les pasa después de que se mueren. ¿A dónde van? ¿A dónde los condujo el camino de sus vidas? María Rosa, la novela que fue Líderes del Sur, esa estaba traducida al inglés. Es sobre Victorio Campo, pero trata sobre la vida porteña de los años 20. Estábamos, bueno, realmente en una posición, claro, era una Argentina todavía de vacas gordas y grandes cosechas, y no todos, pero algunas personas de la clase alta estaban dispuestas a invertir parte de ese dinero en cultura. Una era Victorio Campo, que se forma en esa década como mecenas, y también hay otra mujer mucho menos conocida, pero muy importante, Bebé Sancinena de Elizalde, que era la presidenta de la Asociación Amigos del Arte. Una asociación que trajo mucha gente realmente muy conocida a dar conferencias a la Argentina y se organizaban exposiciones. Bueno, Victorio Campo en esa época todavía se estaba formando como lo que después llegaría a ser. Estaba adquiriendo fe en sí misma, cosa que le costó desprenderse de mandatos y prejuicios de clase, de complejos de inferioridad geopolíticos que los tenía, de la
adoración hacia los grandes referentes masculinos. Todo eso, esas cosas narra la novela, ¿no? Ese proceso de crecimiento de Victoria Ocampo y de otras mujeres con ella, como María Rosa Oliver. Y aparece un personaje ficticio, por supuesto, que es Carmen Bray, que se lo inventé yo en exclusiva responsabilidad, que también representa un tipo de mujer intelectual que se está forjando en ese momento, las jóvenes universitarias españolas que se alojan en la residencia de señoritas de Madrid. Carmen es una gallega que logra estudiar ahí, que viene a la Argentina y que entra en un mundo cultural que en ese momento quizá ofrece unas perspectivas que todavía no se encontraban en España. Ortega y Gasset por eso dice que su público, en realidad su mejor público es el público argentino, y que él puede enseñar en Argentina cosas que en España caían en cierto modo en saco roto, ¿no? Así que, bueno, es una época muy luminosa en muchas cosas, muy interesante. Y que, bueno, justamente que vos nombrás, ¿qué es la poesía para vos? En el sentido que uno dice, siempre hablo con distintos colegas y digo, ¿cómo hace falta poesía? ¿Cómo hace falta leer poesía? Y cómo, por lo menos es una visión capaz que errada, y me lo podés con más autoridad discutir. En general veo que se leen entre poetas, ¿no? Sí, lamentablemente. Lamentablemente, ¿por qué si la poesía es un género tan maravilloso, pero que te despierta emociones tan fuertes, ¿por qué no se lee tanta poesía, pensás? Yo creo que hay prejuicios contra la poesía. Mira, fíjate, a mí misma, yo lo comprobé en mi propia experiencia, ¿no? Sí. Yo siempre escribí poemas en prosa más que en verso. Yo considero que son poemas. Y así se llamaba antes a esa, digamos, composición lírica que se escribía en prosa, poema en prosa. Esa categoría se dejó de usar y empezó a aparecer la de microficción. Los míos en general mis textos breves son casi todos microficciones líricas, pero empezaron a circular mucho más cuando los llamé microficciones y los publiqué como microficciones, porque y son poemas realmente, son microficciones poéticas, pero encontraron mucho más público, porque en general se cree que la poesía es algo muy especializado para un grupo pequeño de gente. Claro. Y que no interesa a los demás. Y sí que interesa, puede interesar muchísimo. Además, bueno, justamente la visión poética tiene para mí varias virtudes esenciales. Una es que no hay cabida en lo poético para lo superfluo. No hay redundancias, no hay ripios. Cuando hay ripio, la poesía es mala. No hay nada que sobre, porque va a la médula. La poesía justamente se caracteriza por no puede ser dicho mejor de otra manera. Es eso. Ahí está el verdadero hallazgo poético. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que condensa como nada en el mundo verbal esa capacidad del arte que señaló un gran formalista ruso, Víctor Shklovsky, cuando dijo que el arte desautomatizaba la percepción. Nosotros vivimos en piloto automático, vamos por el mundo en piloto automático porque las necesidades de la vida nos lo exigen. Así como yo no manejo, pero veo que en mi familia los que manejan lo hacen en piloto automático. Bueno, ya tienen un montón de cosas naturalizadas e incorporadas para poder manejar. Bueno, nosotros también vamos por el mundo sin mirar lo que vemos. Cuando se produce la experiencia poética, vos mirás, dejás la mera visión utilitaria, la instrumentalización. Es una interrupción de la relación instrumental con las cosas. Si se quiere, bueno, el concepto de contemplación, el viejo concepto clásico de contemplación, tal vez sirva también para aproximarnos a lo que es la poesía. O sea, dejás de ver al mundo como algo que se usa, cuantificable, para descubrir. Eso es lo que te permite la poesía. Mirá si no es poco. Es maravilloso. ¿Y cómo se hermana con la filosofía? Porque la filosofía, ¿qué es? Es la expresión de la perplejidad ante la extrañeza del mundo. Vos te cuestionas todo. La filosofía es un cuestionamiento radical. Bueno, lo definió muy bien Heidegger. ¿Por qué es el ser y no más bien la nada? La pregunta, la madre de todas las preguntas. ¿Por qué mierda existe algo en este mundo y por qué estamos acá? Bueno, y
la poesía te plantea continuamente eso, ¿no? Por lo menos el tipo de poesía que a mí me interesa, que yo leo con pasión, va a la radicalidad de la vida humana, a lo más profundo de la vida humana y te la replantea. Ahora, cuando pensamos en el siglo XX, siempre pensamos en general en escritores masculinos, Sarmiento, Alberti, Lugones, Sí, en el siglo XIX, perdón. Pero también hubo mujeres y vos, eso quería recalcar, tuviste muchísimo que ver en la visibilización de estas escritoras en el pabellón de los clásicos. ¿Podés nombrarlas quiénes son? Porque Eduarda Mansilla es una de ellas, por ejemplo, la hermana de sí, Lucio. sí, sí. No, en el siglo XIX, bueno, para empezar, hay tres narradoras que son muy importantes y que además que pensaron en la realidad argentina. Juana Manuela Gorriti, la salteña, que es la mayor, Juana Manso, colaboradora de Sarmiento, y que fue realmente una feminista pionera total. Era una mujer con un pensamiento radicalizado en el mejor sentido, ¿no? Y Eduarda Mansilla, que es un caso de artista integral muy notable, porque no solamente era una narradora muy dotada, que fue una innovadora en el género gótico fantástico, innovadora en la literatura infanto-juvenil, que la funda ella, es la primera que escribe en la Argentina cuentos para niños y jóvenes. Fue una novelista bilingüe, escribió una novela entera en francés cuando estuvo en Francia, manejaba perfectamente las dos lenguas. Aparte fue una de las primeras compositoras argentinas, fue la fundadora de la composición musical también. Mi hijo mayor, que es músico, la estudió en el Conservatorio Nacional, se estudian sus obras. No fue muy fecunda, porque bueno, quedó relativamente poca producción, pero es una producción muy exquisita, de una compositora amateur, porque en ese momento, bueno, no había estudios formales para músicos. Y su hijo Eduardo también fue un músico interesante, que estudió con Rimsky-Korsakov y que escribió la primera ópera argentina. Los Mansilla, bueno, fueron un binomio de excepción realmente, y es una familia que ha dado y sigue dando artistas. Hay perfiles artísticos muy interesantes en la familia de los Mansilla, que aparte intentaron, los dos en sus obras, pensar la Argentina más allá de sus antinomias. Eso es lo que los hace muy interesantes a mi juicio, y deberíamos releerlos como autores fundadores, porque si algo por desgracia tenemos que nos obstaculiza todo el tiempo el avance, son las antinomias, la trampa fundadora de las dicotomías, y los Mansilla intentaron superarlas. Y lo lograron en sus vidas bastante, ¿no? Porque, bueno, Lucio Mansilla pudo visitar a los ranqueles, verlos como sujetos culturales y ser un criollo europeo, y Eduardo Mansilla también. Te quería preguntar, bueno, viste que Borges decía que la lectura no debe ser obligatoria porque el placer no es obligatorio. ¿Qué pensás en un mundo tan atravesado por la tecnología? ¿Cómo pensás que el libro sigue su curso? Bueno, yo te diría que en esta cuarentena tan extendida, me sentía una millonaria intelectual, porque podía bajar de internet cosas que en mi juventud eran inimaginables. No podías conseguirlas, claro, tenías que hacer... Inimaginable, increíble la producción que hay hoy, que ilumina cosas que estudié en el pasado y que antes no existía. Para nombrar un solo portal, academia.edu, que es un portal gratuito, donde los investigadores subimos nuestros trabajos y otros suben los suyos. Las cosas que encontré sobre los ranqueles y sobre Mansilla y sobre las culturas originarias de todo el país. Bueno, una maravilla. Yo creo que, esa tecnología, si se usa bien, pone a nuestro alcance y democratiza una masa de conocimiento impresionante. Y bueno, no siempre es gratis, a veces hay que comprarla, pero bueno, ebooks, por ejemplo, los ebooks son más baratos que los libros en Sí. papel. Y además se está hablando, yo también aproveché la cuarentena para escuchar algunos foros sobre nuevas tecnologías y sobre nuevas formas de mercado editorial. Se está hablando, por ejemplo, de la creación de, cada vez es una idea que más instalada, así como hay plataforma de Netflix, donde vos podés ver un montón de películas, también se habla de la posibilidad de plataformas de libros, donde por una tarifa plana, por ahí, que vos pagás una cuota mensual, podés acceder a un montón de libros. Tal vez no bajarlos, pero podés leerlos. Yo pago Script, por ejemplo. Script es una plataforma que se paga una cuota anual, y bueno, yo he bajado muchas cosas de ahí.
Así que no, yo lo veo positivo, no creo que sean cosas que se opongan una a la otra, me parece que es complementario. Bueno, María Rosa, te agradezco. Para finalizar, me voy a olvidar la pregunta, pero es una pregunta clásica que hacemos porque es un programa de geocultura, entonces, como la vieja película de Adolfo Aristarián, Un lugar en el mundo. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, no voy a decir nada nuevo, voy a copiar a un gran brasileño, el entrelugar. Creo que es ese, es el entrelugar. Soy el vaivén, como dice Isolina, en Solo queda saltar. Soy mi propia barca porque todo viaja conmigo. Acepté ese entrelugar y creo que, bueno, es fecundo, desde eso escribí todo lo que escribí. Así que es ahí, es Eso. ahí, sigo siendo muy viajera, con la imaginación y en la geografía. Cuando me dejen voy a tratar de volver a la geografía también. Espero que pronto llegue esa etapa, que pueda volver a los viajes, a tierra adentro y a tierra afuera. Así que, bueno, es el camino, el lugar es el camino. Qué lindo. Bueno, gracias. Un placer escucharte, un placer profundizar sobre tus obras, sobre tu vida. Así que gracias por estar con nosotros, María Rosa. Bueno, y yo te agradezco muy especialmente esta entrevista excelente. Te agradezco el homenaje que ha sido para mí, que me hayas leído como me leíste, que supieras todo lo que sabés sobre mí, las preguntas estupendas que intenté responder lo mejor que pude. Realmente me sentí muy honrada por una entrevista así. Te lo quiero decir porque no siempre sucede. Y esta vez sucedió y estoy muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias por los elogios. Te mando un abrazo grande al público, nos vemos el martes siguiente en la próxima entrevista. Gracias por estar con nosotros y escuchar a la gran María Rosa Lojo. Hasta luego.